La mujer que ves en pantalla sufrió quizá de las peores pesadillas que una mujer podría tener. Ser abusada íntimamente y producto de ese horrible hecho, quedar embarazada. Pero prepárate muy bien porque esto solo sería el inicio de un horrible caso que estremeció a la Argentina. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Patty Mark Calvel, que me escribió gracias. A ti, mi querida Patty, por estar aquí, por apoyarme, recibo tu cariño con muchísima gratitud. Encantado, por supuesto, de tenerte aquí en la comunidad. Te deseo mucha salud, te deseo mucho amor y mucha prosperidad, que tu familia y tú estén de maravilla. Te envío un gran beso cósmico y un abrazo súper fuerte de tu amigo Tess Misterios. Cuídate mucho, mi Patty. ¡Feliz semana! Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo ha sido tu peor cita hasta hoy? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. Romina Anaí Tejerina nació el 24 de junio de 1983 en San Pedro de Jujuy, Argentina. Sus padres son Florentino Tejerina y Elvira Baños. San Pedro de Jujuy es una provincia ubicada al norte de Argentina y tiene menos de 80.000 habitantes. Sin embargo, tiene una característica bastante relevante para el caso de hoy. Esta provincia está un 74% por encima de la media nacional de delitos contra la integridad íntima. Además, es una región en la que los embarazos de adolescentes son mucho más comunes y abundantes que en otras regiones del país. Las causas de estos dos preocupantes datos podrían obedecer al escaso acceso en la educación íntima y al conservadurismo religioso propio de la región. Jujuy ha tenido históricamente un alto índice de mortalidad materna. Las causas asociadas a este fenómeno son las interrupciones a embarazos clandestinos, que a la vez son muy mal practicados, y la maternidad de adolescentes. Dicho en pocas palabras, San Pedro de Jujuy es una región en la que ser mujer es mucho más difícil que en otras zonas de Argentina y de América Latina en general, y el peso de esta realidad tendría que vivirlo Romina en carne propia. La vida de la familia de Romina estuvo marcada por las precariedades económicas. Cuando Romina nació, sus padres ya eran bastante mayores. Tiene 3 hermanos mayores, Mirta, César y Erika. Los 2 más grandes le llevan más de 20 años. Romina tuvo que sufrir lo que sus hermanos mayores habían tenido que sufrir varios años antes: una crianza violenta a nivel físico y emocional. La de los golpes era su madre. El padre prefería los insultos verbales. En su casa cualquier cosa podría ser motivo de una golpiza. Si se ponía tacones, su padre la llamaba una mujer cualquiera. Si se maquillaba, su madre la golpeaba. El conservadurismo religioso llevaba a los impositivos padres a tomar represalias en contra de ella y de Erika. Aunque pueda ser un panorama ensombrecedor, la crianza de Romina y de sus hermanos no era atípica en San Pedro de Jujuy. Es más, una regla no escrita en la región parecía ser criar a los hijos con cierta rudeza, por no decir brutalidad. Al margen de esto, la infancia de Romina fue relativamente normal, aunque naturalmente no le agradaban las golpizas o los insultos de sus padres. Pese a esto, fue una pequeña feliz, puesto que tenía a su disposición un territorio rural bastante amplio. Disfrutó de su niñez rodeada de juegos, de naturaleza y, por supuesto, de otros niños. Cuando era niña, su carácter era más bien tímido. Los otros niños del colegio incluso la molestaban y ella a veces se orinaba. Su madre tenía que ir al colegio a recogerla y, en vez de apaciguar sus ánimos, le pegaba coscorrones.
Tiempo después dejó la timidez de lado y se convirtió en una joven bastante rebelde. Solía escaparse del colegio para ir a jugar maquinitas y videojuegos. Cuando la pillaban, las golpizas eran tremendas. Su interés por el estudio era casi que nulo, prefería otras actividades. Por eso perdía innumerables materias en la escuela y por eso siempre recibía fuertes reprimendas de sus padres. A Romina lo que más le gustaba era salir a bailar. Sin embargo, Florentino, su padre, tenía muchos prejuicios con las jóvenes que disfrutaban del baile y solía decir que quienes salían a bailar en las noches eran mujeres fáciles, aunque él utilizaba términos mucho más explícitos. En el fondo, la principal preocupación de Florentino era lo que pudieran opinar otras personas del vecindario o también que alguna de sus hijas terminara embarazada a raíz de una de estas fiestas. Las vidas de Romina y de Erika cambiaron drásticamente cuando su hermana Mirta, licenciada en filosofía, logró independizarse y las invitó a las dos a vivir con ella. Las dos jóvenes aceptaron de inmediato. Por lo tanto, las tres hermanas se mudaron al barrio Santa Rosa, esquina Polonia con República, Líbano. Por aquellas épocas era un pequeño chalet blanco con jardín al frente. La casa fue bien decorada por las tres mujeres. Debido a su rebeldía, Romina no fue la estudiante más aplicada, pero ahora que vivía con su hermana, trató de aplicarse más a la escuela. Mirta quería darles a sus dos hermanas lo que ella no había tenido, es decir, una infancia más tranquila y hasta más permisiva. Romina era de carácter más abierto y cuando quería obtener de su hermana un permiso para salir a bailar con sus amigos, le decía que si la dejaba, ella limpiaba alguna cosa de la casa o se ofrecía para cumplir con algún mandado que Mirta necesitara. No siempre se salía con la suya, pero en general Mirta le daba permisos porque sabía cómo comportarse. En el año 2002, Romina estaba cursando su último grado de secundaria. Estaba a puertas de graduarse, pero lo que más atraía su atención era la Cena Blanca, una fiesta oficiada por la iglesia de la región y ofrecida para los jóvenes que se graduaran de la secundaria. Después de ella, era normal compartir con sus compañeros una pequeña fiesta. Sin embargo, Romina no pudo estar presente en esa ceremonia de graduación. El 1 de agosto de 2002 suele celebrarse en el norte de Argentina la fiesta de la Pachamama. Esa noche, Erika había salido a bailar con el permiso de Mirta. Romina fue a buscarla a un bar llamado Pachá. Al llegar al sitio, no la encontró. Durante un rato, Romina caminó por el lugar y trató de ubicar a su hermana. Cuando se disponía a abandonar el lugar, se encontró con Eduardo Pocho Vargas, su vecino, quien de inmediato descendió de un Renault 9 de color rojo y arremetió contra ella, la tomó del pelo y la obligó a subir al carro. Luego de esto, el hombre condujo hasta un territorio alejado. Allí le tapó la boca y la abusó. Durante el episodio, el individuo nunca paró de amenazar a Romina. Le decía que si decía algo mataba a toda su familia. Pocho le llevaba a Romina 10 años y vivía en el chalet que quedaba al lado de la casa de Mirta. Luego del vejamen que sufrió, Romina volvió a casa, se encerró en su cuarto y no dijo absolutamente nada. Para ese momento, la joven tan solo tenía 17 años. Aunque en casa notaron su extraño comportamiento, pues la joven no quería salir, nadie sospechó nada. Varias semanas después, Romina terminó confesándole a Erika lo que había realmente sucedido. Amenazó a Erika: si les contaba a sus padres o a Mirta, Romina pondría un punto final a su vida. Así de delicada era la situación. Aunque el silencio de Romina podría parecer grave, es más común de lo que se cree, pues una cantidad muy pequeña de víctimas denuncian a sus agresores.
Erika también se sentía maniatada por su hermana y prefirió guardar silencio. Sin embargo, la tragedia de Romina solo había iniciado para este punto. Luego de varias semanas en las que la joven tuvo que lidiar con el trauma psicológico que el abuso le había dejado, empezó a sentir que su cuerpo se comportaba de una manera completamente distinta. Su ciclo menstrual se retrasó y una prueba de embarazo confirmó lo que tanto temía. Luego del vejamen que había sufrido, quedó embarazada. Durante varios meses, Romina trató de ocultar por todos los medios su embarazo. Antes de salir se ponía una faja para que nadie notara que en su vientre crecía una pequeña. Tomaba laxantes para tratar de disminuir su peso. A lo largo de esos meses trató por diferentes medios de interrumpir su embarazo, pero nada le dio resultado. Incluso acudió a un médico, pero ante la necesidad de autorización por parte de los acudientes, decidió desistir. Durante más de 7 meses, Romina logró ocultar a todo el mundo su embarazo por completo. El 23 de febrero del año 2003, en la noche, Romina se tomó varias tabletas de laxantes debido a que no había podido ir al baño en varios días. En compañía de su hermana Erika, fue al baño y esperó pacientemente. Al cabo de unos minutos, su vientre fue objeto de fuertes dolores. Un malestar enorme se fue apoderando de ella. Estos dolores duraron hasta varias horas continuas. La joven lloraba, gritaba y la desesperación se apoderaba de ella. En adelante todo fue dolor y sin saber muy bien en qué momento vio que la bebé brotaba de su interior. Romina dio a luz prematuramente en el sanitario de su propia casa. En medio de su delicado estado de salud y de su debilidad, Romina observó el rostro de la pequeña y en ella no pudo ver nada más que el rostro del hombre que la había abusado. En medio de un brote psicótico que nunca supo cuándo inició ni cuándo terminó, tomó una aguja de tejer y con ella apuñaló a la pequeña en 17 ocasiones. Erika, quien había dejado a su hermana sola en el baño, de la nada escuchó el insistente llanto de un bebé y entró corriendo. Una vez allí vio a Romina pálida y llena de sangre. La joven miraba a un punto fijo de la cortina. Erika actuó rápido, tomó un cuchillo y cortó el cordón umbilical. A partir de ahí la memoria de Romina se distorsiona y no sabe cómo empezaron a transcurrir las cosas. En determinado momento, la bebé está envuelta en una toalla blanca llena de sangre. Erika después salió corriendo y le avisó a su hermana Mirta lo que había sucedido. Cuando Erika le contó que Romina había tenido un bebé en el baño de la casa, Mirta no podía creerlo, pero solo con ver el semblante de Erika supo que algo estaba mal. Cuando Mirta llegó al baño y vio a Romina parada como un zombie, llena de sangre y sin entender muy bien qué había sucedido, entendió que había pasado algo sumamente grave. Efectivamente había una bebita que gritaba. Mirta entendió que Romina la había agredido. Sin mediar palabra, la hermana mayor salió corriendo y llamó a su madre. En cuestión de minutos, Elvira apareció en escena. Mirta y Elvira llevaron a la bebita al hospital. Erika se quedó en casa con su hermana, quien aún seguía sin entender muy bien lo que había hecho. Al cabo de unos minutos, Mirta volvió a casa y llevó a Romina al hospital. Nada más al llegar, Romina fue abordada por un policía de la región de apellido Reyes. El hombre la tomó de los hombros y empezó a sacudirla y a decirle que era una pendeja y que sabía muy bien lo que había hecho. Luego vino la neonatóloga del hospital y la sacudió y le dijo que era un monstruo. Romina recuerda muy bien esas frases que le dijeron. También recuerda que lo único que ella decía
era que la habían abusado íntimamente, pero esto a nadie parecía importarle en lo más mínimo. Entretanto, la pequeña fue llevada a cuidados intensivos. Elvira y Mirta fueron quienes le dieron el nombre a la pequeña, Milagros de Socorro Tejerina. Pese a los esfuerzos titánicos de los médicos, la pequeña falleció aproximadamente 2 días después de su llegada al hospital, el 25 de febrero del año 2003. Romina permaneció 2 semanas en el hospital y luego fue trasladada a una comisaría de San Pedro. Luego, a mediados de abril, la llevaron a la unidad número 3. En agosto del año 2003, Romina hizo una denuncia formal en contra de su agresor íntimo, Eduardo Pocho Vargas. Por lo tanto, el hombre fue detenido por las autoridades tan solo 23 días después. La defensa de Romina trató por todos los medios de pedir pruebas de ADN tanto a Romina como a la pequeña, pero la defensa de Vargas entorpecía todo el tiempo el proceso y estas nunca se lograban obtener. Por otra parte, el juez jamás autorizó la autopsia de la bebé para determinar su tiempo de gestación y su relación con Vargas. Al abusador de Romina le fue suficiente con decir que el acto íntimo había sido consentido por Romina y que por tanto él era inocente. Por increíble que parezca, la afirmación del hombre fue suficiente para quedar en completa libertad, pues nunca se le hicieron más pruebas. El juicio por homicidio en contra de Romina inició el 5 de junio de 2005 y duró 6 días. María Teresa López, quien realizó el peritaje, determinó que Romina no era consciente de sus actos porque padecía de estrés postraumático, producto del ataque íntimo, y que al momento del nacimiento de la pequeña estaba en un estado de psicosis aguda. Pese a esto, la fiscal Liliana Fernández de Montiel consideró que Romina había actuado en pleno dominio de todas sus facultades. La fiscal también añadió que no se había podido determinar si la bebé había sido producto de un abuso y que ni siquiera se podía comprobar eso. La defensa de Romina trató de alegar por todos los medios todos los obstáculos que le habían puesto a la mujer para obtener pruebas de ADN que comprobaran su abuso, pero estas nunca fueron escuchadas. Por último, durante el juicio, la fiscal preguntó a Romina varias cosas que para hoy en día se consideran revictimizantes, como a qué hora salía de casa, si solía utilizar camisetas cortas o si solía utilizar faldas. La fiscal en todo momento trató de dar a entender que, si Romina había sido víctima de un abuso, en parte era su culpa. Adicionalmente, la fiscal agregó que era indiferente si había sido abusada por Pocho o por cualquier otro hombre, y que el hecho de que hubiese intentado interrumpir su embarazo era un agravante de su delito. Como si todo esto fuera poco, la fiscal además pidió cadena perpetua para la joven. Gracias a varios atenuantes como la infancia plagada de violencia de Romina, el escaso apoyo familiar y la maternidad solitaria que la joven debía afrontar, Romina fue condenada a 14 años de prisión. Aunque esto podría parecer un logro, el juicio a todas luces fue injusto, pues Romina jamás fue considerada como víctima de un abuso y se emitieron juicios en contra de ella que, de haber tenido lugar en los tiempos actuales, le habría costado a la fiscal su puesto y masivas manifestaciones en contra de la justicia argentina. Pese a lo difícil que fue el juicio para la joven madre y para sus hermanas, los medios de comunicación todavía le daban voz al principal culpable de los acontecimientos.
Pocho Vargas apareció en varios medios y dijo que estaba completamente decepcionado de que a Romina no la hubieran condenado por más años. Naturalmente debía estar decepcionado, pues la estadía de ella en prisión aseguraba de una u otra forma su libertad pese a lo que había hecho. La llegada a prisión también fue complicada para Romina, fue una completa pesadilla. Las mujeres le decían monstruo o come niñas. Por esta razón fue enviada al pabellón de maternidad, donde encontró compañeras de celda que de alguna forma supieron comprenderla. Años después, Romina declaró que deseaba ser madre siempre y cuando pudiera decidir por su cuerpo y con quién compartiría ese hermoso vínculo, pues para ella la maternidad debía ser siempre voluntaria y no a la fuerza como había sido en su caso. Luego de que su condena se hiciera pública, miles de personas en Argentina y en el mundo hispanohablante manifestaron su inconformidad con la sentencia. Colectivos feministas de toda parte de América Latina enviaban cartas firmadas por gente de todo tipo, desde ciudadanos de a pie como reconocidos artistas de diferentes medios, para que la joven fuera liberada de su prisión. Para muchas personas, Romina no fue víctima solo de abuso, sino de una infancia violenta y precaria, de un sistema que no brinda a las jóvenes a enfrentar embarazos no deseados, y ante la falta de comprensión de su familia y de toda la sociedad por estar afincada en valores tradicionales y retrógrados, que lo único que hicieron fue darle la espalda a Romina durante todo el proceso. Durante su estadía en prisión, Romina recibió amenazas de muerte. Cuando su madre las denunció, también recibió amenazas. Durante su estadía en prisión, a Romina se le permitió iniciar estudios en abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán. El 24 de junio del año 2012, día en el que cumplió 29 años, fue puesta en libertad. En total tuvo que pagar 9 años de prisión. Luego de esto, Romina trató de reconstruir su vida al margen de la atención mediática. Sin embargo, su caso fue un antes y un después para el derecho argentino. En la provincia de Jujuy, ahora existen interrupciones de embarazo no punibles, y en materia de derechos íntimos, reproductivos y de cuidado a las mujeres, el Estado ha dado grandes pasos, aunque desde luego todavía falta progresar mucho más. De lejos, lo más indignante del caso es que Eduardo Pocho Vargas nunca tuvo que enfrentar condena alguna y pudo hacer su vida con total tranquilidad. Una clara muestra de que la justicia en varias ocasiones salvaguarda la vida de hombres agresores, mientras que las mujeres son juzgadas con todo el peso de la ley. Aunque nadie puede justificar lo que hizo Romina, es evidente que un caso de este tipo solo puede ser juzgado si se entiende todos los elementos que lo hacen. Aunque parezca un suceso aislado, este es solo uno de los tantos casos que suceden día a día y en el cual las víctimas son obligadas a guardar silencio, bien sea por sus condiciones familiares o por el entorno en el que viven. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.